Prepárate para hacer la diferencia. La Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep en Higüey, donde la pasión se convierte en conocimiento, la práctica en excelencia y el talento en oportunidades. Con una formación especializada y estándares internacionales, preparamos a quienes impulsan la industria turístico-hotelera más importante del país, porque la excelencia se reconoce. Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep, donde cultivamos el talento que mueve el turismo dominicano. Mire, señores, nosotros tenemos una entrevista muy interesante porque hablar con el señor Osuna es muy bueno, y más cuando él me dice a mí, me acaba de informar a todos, de que, es más fácil sentarse con un delincuente, un atracador, a tomarse una cerveza o a conversar, que juntarse con la policía de Alto Mayor, pero no mire. Absolutamente, sí. Y entonces cuando tú tienes allá creo que hay fiestas patronales ahora, ¿qué pasa en ese esquema? Estamos en fiestas patronales y entonces hasta ahora ha habido una cierta amnistía decretada por el señor feudal que dirige la dotación policial de mi pueblo, pero no se fíen demasiado, lleguen temprano a sus casas, anden por la derecha, y cuando ustedes vean los dos camiones, o el camión, las dos camionetas y los motorizados, levanten la mano y declárense inocentes. O sea, es así la cosa. Hay que decirle entonces a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, el jefe de la policía, que ponga ojo visor en Atomayor, porque no podemos tener un estado trujillista, porque Trujillo hace tiempo que lo lincharon. Entonces, Atomayor, atención, jefe de la policía, atención ministra, atención presidente, pongan el ojo visor a lo que está pasando en la comandancia de Atomayor con este toque de queda, como dice tu invitado, que se hace allá. Mire, hay muchos temas importantes, y uno de los temas importantes que tenemos es el nuevo Código Penal. A su visión como dirigente de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, oposición, ¿cómo analiza usted el esquema de este Código Penal? Mire, de entrada yo quiero significar que teníamos que tener un nuevo código obligatoriamente. O sea que la irrupción de este nuevo texto debe ser saludada, debe ser apoyada, y nosotros no podemos cerrar los ojos o tomar la conducta del avestruz, o sea, bajar la cabeza a los fines de no mirarse las partes de su anatomía que no le son muy favorecedoras. Pero de todos modos, creo que han sido cometidos excesos, y por cualquier cosa que se mueva, por cualquier conducta, usted no puede reducir a prisión a la gente, porque los sistemas jurídicos exitosos en la tierra contienen el elemento prisión como opción última, como la última posibilidad. No puede usted, por ejemplo, en el caso de un profesional de la medicina, y he visto en redes algunos médicos diciendo que no van a dar consulta sin ver los resultados previos de un análisis determinado a ningún paciente, que no van a firmar certificados médicos si ese paciente no es ampliamente examinado, que se van a negar a hablar de diagnósticos si eso no está respaldado por los estudios farmacológicos o lo que correspondan. Y de verdad que nos encaminamos a una situación preocupante. Es decir, usted, por ejemplo, si un profesional de la comunicación se arriesga a hacer cualquier tipo de imputación a una crítica, entonces se expone
a ser reducido a prisión. Si usted como profesional del derecho, me parece que está contenido esto en el 206, no lo puedo recordar con exactitud. Usted necesita medir muy bien sus palabras, incluso en el estrado, a los fines de no ser pasible de ser reducido a prisión. Usted no puede, como médico, reitero, emitir un certificado médico sin tener la tranquilidad de que eso le puede costar entre 1 a 3 años de prisión y en casos agravados de 5 a 10 años. O sea, no se puede vivir mentalmente pensando en que usted puede ir con sus huesos a la cárcel por cualquier razón. Sin embargo, se obviaron cosas que son fundamentales. La presente administración se comprometió antes de asumir el solio presidencial a apoyar el tema del aborto en determinadas circunstancias. Eso se le olvidó y le ordenaron a sus legisladores que promulgaran un código, que redactaran y votaran favorablemente un código sin ese elemento al que ellos se habían comprometido previamente. Pero además, las modificaciones de los 26 artículos de que fue objeto el código después de la presión de la gente, de los medios, de las redes y demás, fueron hechas en un plazo récord de 72 horas. Los 70 nuevos delitos contenidos en el código, vamos a ver, no en todos los casos, pero hay casos en los que nosotros consideramos que tú no puedes convertir a un país, a una nación, en una gran cárcel. Es decir, la cárcel es la última opción, tiene que ser vista como la última posibilidad. Los sistemas jurídicos modernos suponen que su proceso, el proceso de cualquier imputado, tiene que ser conocido estando esa persona en libertad. A menos que esa libertad pueda viciar algún tipo de prueba, influenciar algún testigo o poner en peligro la presencia de esa persona en todas las etapas del proceso, como solía decirse en el 226 del antiguo Código Procesal Penal, pero en la opción 7. Pero usted no puede, en definitiva, convertir un país en una gran prisión. O sea, por todo usted no puede pensar en prisión, porque queda demostrado que incluso la cadena perpetua, es más, la mismísima pena de muerte no disuade a un individuo que toma la determinación de cometer un homicidio agravado o cometer cualquier otro delito. De manera que yo sí creo que necesitábamos un código. De hecho, no teníamos un código nuevo, aunque había sido objeto de modificaciones de todos los tipos desde el año 1884, y era ya un imperativo que tuviésemos una legislación que agrupásemos todas las leyes de vocación penal, de carácter penal, en un nuevo código. Esa es la realidad, lo necesitábamos, pero no podemos, porque en la antigua legislación había una inmensa cantidad de delitos no previstos, porque los adelantos tecnológicos suponen la irrupción de nuevos delitos, el crimen cibernético, que era impensable en aquella época, pero de todo modo fueron haciéndose, si se quiere, modificaciones. Por ejemplo, la ley 2497, que desde hace 20 y muchos años, 29 años, ya preveía la preservación de la intimidad, ya preveía el respeto por personas del otro género y demás, y preveía una serie de prerrogativas que ahora fueron ampliadas en esta nueva legislación. De todo modo, reitero, en limpio, y lo quiero subrayar, era necesario que tuviésemos un nuevo código. Ahora, nosotros no podemos convertir a la República Dominicana en una cárcel para 11 millones de personas, 3 más de los vecinos. Es decir, nosotros no podemos convertir esto en una cárcel de 15 millones de personas. ¿Sabes que he escuchado a la gente hablar mucho el nuevo, habla de las modificaciones, pero le hice la pregunta porque no nada más vemos en las redes sociales
en algunos puntos que hablan del Código Penal, del nuevo código, pero aquí nada más, ejemplo, la famosa de que ya no se pueden hacer tantas llamadas excesivas al que debe. Ok. O sea, este Código Penal, o sea, es lo que estoy viendo que están vendiendo, o sea, pero la gente no me habla, ya usted me dijo, del tema del aborto, que es un tema muy delicado con esta. El tema de la violación a los niños, ese es un tema que no, el Código Penal no veo a la gente hablando de si el cambio que se ha modificado, que se ha hecho, o sea, aquel Código Penal que te habla del narcotráfico, del lavado de activos, o sea, esos son puntos que la gente debería dar a conocer más en el Código Penal para aquellos que no manejamos mucho el término de derecho, porque quizás uno como comunicador tiene pincelada de derecho, pero no maneja a fondo como ustedes los abogados el término de derecho. Bueno, hace usted referencia al tema de la violación de niños y demás, pero está prevista y estuvo prevista desde el año 2003 a través de la ley 136-03 o Código para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En relación al tema del narcotráfico, previsto en la ley 5088 de hace 30 años, 31 años aproximadamente. De modo que el código debió, usted hace una observación de gran valor, el código debió tomar en consideración algunas variables no sancionadas en la ley 5088 respecto del delito de narcotráfico que debieron haber sido incluidas en el código y en relación a eso, claro, en relación a eso el legislador guardó silencio. Es decir, había la necesidad de tener un código, esa es la realidad, esa es la verdad, y hay que saludar la puesta en vigencia del mismo a partir del día 3 de este mes, que para algunos juristas debió haber sido a partir del día 5, pero independientemente de eso, era necesario también tener una cierta rigurosidad, no cerrar los ojos ante demandas que eran necesarias ser incluidas en el código y no cerrarse a ninguna posibilidad, porque después de toda una legislación, para que tenga legitimidad, necesita ser consensuada por todos los sectores que van a ser de alguna manera impactados por los efectos de esa legislación. El código es un tema que hay que analizar mucho, hay que estudiar mucho. Hay que ver la ventaja y desventaja que tiene, porque la gente nada más lo ve de afuera, pero después que está ya con el palo dado, es que analiza mucho. Pero volviendo a otro tema interesante, he escuchado conversar, he escuchado sus análisis, y yo tengo una curiosidad y una pregunta. ¿Cuál sería la propuesta concreta que tendría la Fuerza del Pueblo para resolver temas de lo que hemos hablado, del gobierno, que a su posición como oposición no se han resuelto? Bueno, a través de sus diferentes secretarías, cada semana la Fuerza del Pueblo fija una posición, y no solamente que fija una posición en el sentido de denunciar deficiencias sectoriales, sino que además hace propuestas y plantea la salida, plantea la solución. Por ejemplo, en el tema salud, se ha planteado en más de una ocasión la modificación de la ley de seguridad social vigente en la República Dominicana, la 87-01, si la memoria no se suma a quienes me están siendo desleales. Lo mismo que el tema de el precio al que son vendidos los combustibles en la República Dominicana a través de la Secretaría de Energía y Minas de nuestra organización. Lo mismo pasa en el tema cultura, que en el tema cultura la República Dominicana vive, como en varios otros sectores, una orfandad que se siente, una orfandad que es palpable y que usted puede verlo en cada uno de los escenarios que componen ese sector en la República Dominicana. Aquí no hay una política dirigida al fomento de la lectura por parte de nuestros estudiantes. Aquí, desde el punto de vista cultural, no hay una política dirigida al fomento de las actividades de carácter dramático, carácter teatral. Aquí no hay en absoluto una política dirigida en sentido general a promover nuestras riquezas culturales
que las tenemos, que podemos explotarlas y que a través de lo que ha sido llamado la economía naranja pueden suponer beneficios económicos para la República Dominicana casi inmedibles, pero que el sector cultura languidece y que usted se da cuenta de que hay estructuras de ese sector con situaciones del aire acondicionado, con situaciones de la utilería que ya están pasada de su tiempo útil. No hay ese fomento que era habitual en otras administraciones en ese ministerio para fomentar el tema de la publicación de libros. Aquí existe todavía, así sea de nombre, una editora nacional, pero en cualquier rincón de la geografía nacional al que usted se dirija, va a encontrarse una persona que le dice: yo tengo escrito un libro, yo tengo escrito una novela, yo tengo escrito un libro de cuentos, un libro de relatos, pero ¿con quién lo publico? O sea, yo no puedo asumir. No hay apoyo. No hay ningún tipo de... Es un sector que se encuentra en la orfandad total, dirigido por una persona ajena totalmente a él, porque vamos a ver un decreto presidencial habla muchísimo más en voz alta de quien lo firma que de quien lo recibe. Y en el sector cultura, lamentablemente en estos 6 años, hemos visto pasar 2, 3 personas y solamente había una, la primera, con suficiente palmarés, con suficiente pupitre, como se dice en Atomayor, para ocupar esa posición. Las otras 2 personas son ajenos por completo, porque el hecho de que usted se dedique a una faceta del sector cultura, el espectáculo, el hecho de que usted sorprenda al país semanalmente con una película nueva, no indica que usted pueda ocupar el Ministerio de Cultura de un... Mire, en cualquier parte... Porque una cosa es gozarse la película, una cosa es dirigir. Bueno, lo de gozarse la película también pongámoslo entre comillas, porque el director James Cameron de Titanic se pasó cerca de 20 años entre la película anterior y el Titanic. Y el Titanic. O sea, usted no puede decirle a un país cada 15 días, miren mi película, no, o sea, ¿en qué parte del planeta? Entonces reitero, el decreto que designa... Bueno, el decreto que designó a los 2 últimos ministros de Cultura no habla en voz alta de la señora ni de este joven que ocupa esa silla en el gabinete presidencial. De quien habla en voz alta es de quien ha firmado esos decretos. O sea, eso es impensable. La expresión es impensable. Don Marcelino Osuna, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Mirando hacia el 2028, ¿qué debe temer políticamente el PRM en el crecimiento de la Fuerza del Pueblo? Bueno, mire, recientemente hubo una señal que le indicó, como dicen los venezolanos, al gobierno dominicano, que cuando el domingo va a llover se alcanza a ver desde el jueves. Hace 4 o 5 semanas, 2 o 3 influencers llamaron a la gente, 2 o 3 influencers, reitero, llamaron a la gente a protestar frente a la Plaza de la Bandera por el tema de por el tema de haberse votado el Código Penal en lo que ellos llamaban la ley Mordaza, y la gente se desbordó días de semana en horario laboral para apoyar esa moción, esa iniciativa. Eso es un indicativo, más allá de toda duda razonable, de la inconformidad que hay en el pueblo dominicano con la presente gestión de gobierno. Por vía de consecuencia, nosotros tenemos el carril libre, o sea, la Fuerza del Pueblo y con ella el pueblo dominicano tienen el carril libre para ascender al solio presidencial en agosto del año 2028 y reencauzar el curso que lleva la República Dominicana en este momento. Nosotros estamos en una, o sea, el país ha sido convertido en un Macondo de 11 millones de habitantes. Usted no puede dirigir un país solamente guiándose por la brújula, en algunos casos, de las redes sociales. O sea, dirigir un país es muchísimo más que eso.
dirigir un país es pensar ese país y tener alrededor un equipo lo suficientemente capaz como para ejecutar ese pensamiento y esa visión y esas ideas que tiene que tener quien está al frente del Ejecutivo. Es decir, la República Dominicana del año 1996 era una República Dominicana, para poner un ejemplo puntual, aislada, en muchísimos escenarios del planeta desconocida. Quien asumió el solio presidencial en ese momento tenía una visión, tenía unas ideas, tenía un hacia dónde debemos ir y la puso en el escenario mundial en pocos meses. Es decir, se comenzó a hablar de la República Dominicana en la escena internacional y se comenzó a pensar que había una persona con visión al frente de los destinos de esta media isla. Por vía de consecuencia, lo que queremos significar es que nosotros tenemos el carril libre. La Fuerza del Pueblo tiene todas las posibilidades de reencauzar los destinos de este país y de, devolverle a la República Dominicana el sosiego, la tranquilidad y devolverle la serenidad que, a juicio de Jorge Luis Borges, el más grande de los argentinos que se haya sentado alguna vez frente al papel en blanco, es una ambición muchísimo más razonable la serenidad que incluso la mismísima felicidad. De manera que por ahí van las cosas. Antes de concluir esta entrevista, hay una pregunta que me han hecho cuando subimos la información de que usted sería nuestro invitado. Y es que, ¿cómo visualiza en 3 palabras la Fuerza del Pueblo la entrada al ruedo político hacia un proceso de búsqueda de la presidencia 2028 de el comunicador influencer Santiago Matías Alofoque? Él se echa a reír. Yo no me... No, porque eso es obligatorio de responderlo así, verbalizarlo. Como usted entienda. Déjame responder. Como usted entienda. Ya le respondí. Señores, nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Prepárate para hacer la diferencia. La Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep en Higüey, donde la pasión se convierte en conocimiento, la práctica en excelencia y el talento en oportunidades. Con una formación especializada y estándares internacionales, preparamos a quienes impulsan la industria turístico-hotelera más importante del país, porque la excelencia se reconoce. Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep, donde cultivamos el talento que mueve el turismo dominicano. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intellicasa. Win, conecta tu vida.